El golpe metálico llegó sin aviso, un rugido que hizo vibrar el suelo antes de que mi mente comprendiera lo que estaba pasando. La estructura luminosa del escenario, ese enorme panel que estábamos ajustando desde la mañana, comenzó a inclinarse como si una fuerza invisible la empujara hacia mí. No tuve tiempo para calcular la distancia, tampoco para retroceder. Solo vi los bordes brillantes hundirse en el aire y supe que, si daba un paso equivocado, no habría forma de esquivarlo. El sonido del metal al retorcerse me atravesó el pecho. Abrí la boca para pedir ayuda, pero mi voz quedó atrapada en el miedo. Todo se volvió lento. La luz del salón se deformó. Mis manos temblaron. Sentí el aire moverse detrás de mí como una corriente cálida, rápida, casi desesperada. Una presión fuerte me envolvió la cintura. Mi espalda chocó con un cuerpo firme y una voz ahogada rozó mi oído. Sentí como me arrastraban con una velocidad que mis piernas no podían seguir solas. Caí de lado, pero no toqué el suelo. Un brazo protector amortiguó el impacto. El panel se desplomó justo donde yo había estado. Oí los vidrios reventarse y vi un destello de cables sueltos que chispeaban sobre las baldosas. Mi respiración se cortó. El olor a quelonkara, mezclado con algo de madera cálida, llenó mis sentidos. Mi rostro quedó pegado a una camisa impecable, tensa por el movimiento brusco. La persona que me sujetaba también jadeaba. Su pecho subía y bajaba sin control. Ese ritmo frenético se transmitía a mis manos, agarradas a su ropa como si buscara estabilidad. Cuando levanté la mirada, vi el borde de una mandíbula bien marcada. Vi unos ojos oscuros, encendidos por el susto. Vi a Winston Vega, el director general de Vega Solaris Tech, inclinado sobre mí como si el mundo dependiera de que yo siguiera respirando. Su voz salió temblorosa, casi rota. No voy a perderte otra vez. El eco de esa frase me paralizó aún más que el accidente. No entendí su significado. No entendí por qué un hombre tan acostumbrado a mandar con frialdad sonaba como alguien al borde del derrumbe. No entendí por qué me abrazaba sin dejar un solo espacio entre los dos, como si su cuerpo fuera un escudo. Escuché pasos apresurados. Gritos. Órdenes. Técnicos corriendo desde el fondo del salón. Un guardia comentó algo sobre el peso de la pantalla. Una mujer dijo que necesitábamos apagar las luces. Otra persona pidió revisar el cableado. Todo se convirtió en ruido difuso alrededor de nosotros. Winston continuó sujetándome. Sus dedos presionaban mis costillas con fuerza irregular. No había elegancia ejecutiva en su contacto. Había miedo. Un miedo tan puro que me heló la piel. Intenté moverme para incorporarme, pero él reaccionó antes de que yo pudiera completar el gesto. ¿Estás bien?, preguntó con una voz que se quebró al final. Creo que sí, murmuré, aunque mi corazón seguía descontrolado. No me soltó de inmediato. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin palabras. Parecía buscar algo, como si necesitara una prueba silenciosa de que yo seguía entero. Su expresión combinaba alivio y angustia, una mezcla que jamás hubiera imaginado ver en alguien tan acostumbrado a dominar cada situación. Cuando finalmente retrocedió, lo hizo de golpe, como si hubiera recordado de pronto que estábamos rodeados de empleados. Pasó una mano por su propio pecho intentando ordenar su respiración y levantó la voz con la precisión de un líder acostumbrado a mandar. Cierren la zona. Revisen las uniones. Quiero un informe completo antes de la tarde. Un asistente apareció junto a él y asentó de inmediato. Winston seguía hablando con autoridad, pero sus manos no dejaban de moverse, como si necesitaran repetir el gesto de sostenerme para convencerse de que yo estaba a salvo. Me levanté despacio. Las piernas me respondían, aunque torpes. Observé el desastre frente a mí. Tornillos por todas partes. Cristales astillados. Cables tensos al aire. La realidad golpeó después del shock. Yo había estado ahí. A menos de un suspiro de quedar aplastado. Tragué saliva y limpié mis dedos, pero la sensación de su camisa todavía seguía adherida a mis palmas. Escuché algunas voces a mi alrededor. ¿Viste eso? Lo empujó como si fuera su propio hermano. Nunca había visto al director general así. Evité sus miradas. No quería responder preguntas. No quería analizar nada. Ni el susto ni la forma en que Winston me había sostenido. Ni esa frase extraña que había escapado de sus labios. Nada tenía sentido. Me alejé unos pasos para recuperar un poco de aire,
pero cada respiración parecía devolverme el recuerdo del momento exacto en que el panel empezó a caer. La imagen me perseguía como una sombra larga que no quería retirarse. Cerré los ojos un instante, intentando calmar el temblor en mis manos, cuando de pronto escuché de nuevo su voz. Esta vez más baja, casi un murmullo. Xavier. Abrí los ojos y él estaba frente a mí. Winston tenía el ceño fruncido, pero ya no por autoridad. Había una vulnerabilidad rara en su postura, como si hubiera perdido una parte de su coraza. Necesito asegurarme de que no tienes nada, dijo sin la dureza habitual. Estoy bien, respondí mientras me obligaba a sonreír. No lo parecías hace un momento, replicó con una sinceridad que me desarmó. Mis compañeros observaban desde la distancia con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Winston no parecía notarlo, o quizá no le importaba. Su atención estaba fija en mí. Sostuvo mi mirada como si buscara señales ocultas. Escucha, Xavier, añadió con un tono extraño, casi íntimo. Cuando vi cómo caía ese panel sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sus palabras se detuvieron de golpe. Pareció luchar consigo mismo, como alguien que quiere revelar algo pero teme soltarlo demasiado pronto. Me quedé en silencio, esperando. Él inspiró hondo, como si intentara devolver orden a un día que había salido completamente de control. No te acerques a esa zona otra vez hasta que la revise. No pienso permitir otro riesgo, dijo finalmente. El tono volvió a ser fuerte, casi autoritario, pero sus ojos seguían mostrando esa grieta que había aparecido al principio. El equipo técnico empezó a reorganizar el espacio. Alguien pidió apagar el audio ambiental. Otra persona buscó una escalera para revisar la parte superior del panel. Yo solo escuchaba el eco de la frase que Winston había pronunciado al sostenerme. No sabía si la había imaginado. No sabía si había sido un reflejo de su pasado. Ni siquiera entendía por qué sonaba tan personal. Él se dio media vuelta para hablar con su asistente, pero antes de alejarse me dedicó una mirada fugaz. Fue una mirada breve, tensa, cargada de significado, como si hubiese quedado algo sin decir. Esa mirada me acompañó incluso cuando intenté regresar a mi puesto. Había empezado como un día común, un día de preparativos y correcciones. Sin embargo, en cuestión de segundos, mi mundo se había inclinado igual que aquel panel. Y mientras observaba a Winston al otro lado del salón, aún rodeado de ingenieros y órdenes, supe que lo vivido no era un simple accidente. Había algo más. Algo debajo del susto. Algo que no podía nombrar todavía, pero que ya había empezado a cambiarlo todo. La tarde avanzó con una lentitud insoportable. Intenté concentrarme en las tareas pendientes, pero cada vez que abría un archivo terminaba mirando la misma frase sin entenderla. Mis dedos se movían por el teclado, aunque mi mente seguía atrapada en el instante del accidente. El eco del golpe se mezclaba con la memoria del abrazo de Winston. La imagen de su rostro desconcertado regresaba cada vez que parpadeaba. Lidia pasó junto a mi escritorio con un vaso de café. Me observó un segundo con esa mirada suya que siempre adivinaba más de lo que decía. No has dicho ni una palabra desde que volvió la calma, comentó mientras me ofrecía el vaso. No tengo mucho que decir, respondí sin convicción. Ella arqueó una ceja. Todo el edificio habla de lo que pasó. Sería raro que tú no pensaras en ello. Alcé los hombros. Solo quiero trabajar. Lidia soltó un suspiro suave. Pues no parece que lo estés logrando. No respondí. Ella entendió que no quería seguir la conversación y continuó su camino. La pantalla azul brillante reflejó la tensión de mi frente. Cerré los ojos unos segundos. Intenté ordenar mis ideas, pero el recuerdo de Winston inclinándose sobre mí regresó con fuerza. Su voz aún sonaba demasiado cercana. La frase que había murmurado al rescatarme se quedaba herida como una marca difícil de borrar. Cuando mi teléfono vibró, pensé que era un mensaje de Lidia o un aviso del equipo técnico. Miré la pantalla y sentí el corazón detenerse un instante. El remitente era Winston Vega. La línea del asunto no daba espacio a interpretaciones. Preséntate en mi oficina. Xavier. Ahora. W. Solté el aire lentamente. No había usado una palabra extra. No había añadido una explicación. La brevedad del mensaje lo hacía aún más inquietante. Tomé mi tarjeta de identificación, me obligué a respirar hondo y caminé hacia los ascensores. Cada paso retumbó en mis oídos. Cada piso que subía aumentaba la sensación de que algo grave estaba por venir. Al llegar al nivel ejecutivo,
la atmósfera cambió. El aire parecía más denso, las luces más suaves, los pasillos más silenciosos. La secretaria de Winston me vio acercarme. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y cierta incomodidad. «Puede pasar», dijo con un tono que dejaba claro que ella tampoco entendía nada. Empujé la puerta. La oficina estaba llena de luz natural. Winston se encontraba de pie, mirando la ciudad a través de las ventanas altas. Su espalda recta transmitía firmeza, pero había una tensión inusual en su postura. Cuando oyó mis pasos, giró con rapidez. La sombra del ventanal delineaba cada gesto de su rostro. «Siéntate, por favor», dijo con una voz más tranquila de lo que esperaba. Obedecí en silencio. Él se acercó despacio, como si temiera que un movimiento brusco pudiera empujarme más lejos. «Quería asegurarme de que realmente te encuentras bien», comenzó. El susto fue grande. «No puedo ignorarlo». «Estoy entero», contesté, aunque mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Él no pareció convencido. «Cuando te vi bajo esa estructura sentí algo que no había sentido en años. Fue como si el tiempo retrocediera. Como si un recuerdo se abriera sin que yo lo pidiera». Mi garganta se cerró un segundo. «Winston, no entiendo por qué reaccionaste de esa forma. Me protegiste como si fuera alguien más». Él inhaló profundo. Esa respiración contenía demasiadas capas de emoción. «Lo sé. Y necesito explicarte, pero no aún. Hay detalles que requieren calma, no este estado en el que todavía estoy». Bajé la mirada. «Entonces, ¿para qué me llamaste aquí?». Su respuesta llegó en un tono suave, casi vulnerable. «Porque no soportaba la idea de que pensaras que todo fue un impulso sin sentido. Quería hablarte antes de que surgieran interpretaciones equivocadas». El silencio cayó entre nosotros. Solo se escuchaba el sonido lejano del tráfico. Mis dedos se entrelazaron sobre mis rodillas para evitar que notara mi nerviosismo. Él dio un paso hacia la mesa. «Sabiel, ¿alguna vez has sentido que conocías a alguien antes de conocerlo?». Parpadeé sin entender. «No creo haber tenido esa sensación». Él asintió con un gesto lento, como si esperara esa respuesta. Su mirada se volvió hacia la ventana antes de regresar a mí. «Yo sí. Y no sé por qué». Un escalofrío me recorrió el cuello. «No sé qué decir a eso», murmuré. «No te pido una respuesta. Solo quiero que sepas que esta inquietud no nació hoy. Llevaba tiempo guardándola». Mi espalda se tensó. El ambiente se volvió más denso, como si cada palabra cambiara algo que yo había considerado estable. Winston pasó una mano por su propio antebrazo, un gesto de contención que lucía muy lejos de la imagen de jefe inquebrantable que todos conocíamos. «No quiero confundirte», dijo finalmente. «No quiero que pienses que estoy mezclando cosas que no debo. Solo necesitaba decirte que lo que ocurrió en el salón no fue simplemente una reacción profesional. Hubo algo más». No supe qué hacer con esa confesión. Me levanté sin pensar. «Winston, esto es demasiado. No puedes decir estas cosas sin aclarar qué significan». Él alzó la mano, no para detenerme, sino para pedir un segundo de calma. «Tienes razón», admitió con un tono sincero. «Hoy no es el día para darte todas las respuestas. Pero las tendrás». No dije nada más. Necesitaba aire. Necesitaba salir de ese lugar antes de que el peso de sus palabras cayera sobre mí de lleno. Caminé hacia la puerta. Él no intentó evitarlo. Solo susurró mientras pasaba junto a él. «Ten cuidado cuando salgas. Quiero que llegues a casa sin incidentes». La frase resonó como una advertencia extraña. No respondí. Solo me dirigí al ascensor. Las puertas se cerraron con un sonido suave. Mi pecho se movía a un ritmo errático. El edificio comenzó a vaciarse cuando terminé mis pendientes. El cielo tomaba un tono violeta y las luces del estacionamiento encendían una a una. Guardé mis cosas con rapidez. Quería desaparecer del edificio antes de que mis pensamientos estallaran. Salí al exterior. El aire fresco me golpeó la cara. El estacionamiento estaba casi vacío. Las filas de autos parecían sombras inmóviles entre los postes de luz. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis pasos. Busqué mis llaves. Las sostuve entre los dedos por costumbre. Avancé hacia mi automóvil con prisa.
Las luces lejanas parpadeaban por un fallo eléctrico. Sentí un escalofrío. Di un paso más y escuché algo detrás. Alguien corría. Me giré de inmediato con el corazón disparado. Sabiel, espera. La voz llegó agitada, casi sin aliento. Era Winston. Había cruzado todo el estacionamiento. El sudor brillaba en su frente. Su respiración era pesada, como si hubiera estado corriendo desde el ascensor. ¿Por qué haces esto?, pregunté con el pulso acelerado. Pensé que alguien quería atacarme. Él cerró los ojos un segundo. Perdóname. No pretendía asustarte. Te vi salir. No podía dejar que te fueras así. Mi mano seguía apretando las llaves. ¿Qué necesitas ahora? Necesito hablar. Hoy ha sido demasiado. Sé que te sientes confundido. Yo también. Pero hay cosas que debo contarte y no puedo dejarlas para mañana. Me apoyé en el capó de mi coche para estabilizarme. Entonces habla. ¿Por qué reaccionaste como si se tratara de una tragedia personal? Él colocó una mano en el metal, a unos centímetros de la mía, sin tocarme. Porque la caída del panel no fue solo un accidente. Ese sonido me llevó a un recuerdo que he intentado enterrar durante años. Mi hermano murió en una situación muy parecida. Mi respiración se cortó. ¿Tu hermano? Sí. Mateo. Era joven. Trabajaba en un almacén. Estuve ahí el día que la estructura cedió. Intenté salvarlo. No lo logré. Un silencio pesado nos envolvió. Las luces del techo brillaban sobre sus ojos húmedos. Lo siento mucho, dije con voz baja. Él asintió aunque su mirada se perdió un instante en la distancia. Hoy, cuando vi la pantalla caer, sentí el mismo pánico. El mismo golpe en el pecho. No iba a permitir que algo parecido se repitiera. No contigo. Sus palabras me estremecieron. Pero yo no soy él, dije suavemente. Lo sé. Y por eso estoy aquí. No tiene nada que ver con reemplazos. Tiene que ver con que tú significas algo que intento entender desde hace tiempo. Mi respiración se volvió más lenta. El aire nocturno ya no parecía tan frío. No sé cómo manejar todo esto, confesé. Yo tampoco, dijo él. Pero quiero que sepas que mi reacción no fue un acto irracional. Fue instinto. Fue miedo. Y también fue algo más que todavía no sé nombrar. Guardé silencio. El estacionamiento seguía vacío. Solo se oía nuestro diálogo bajo la luz parpadeante. Winston dio un paso atrás para no presionarme. Si deseas que mantenga distancia, lo haré. Si prefieres hablar otro día, lo aceptaré. Solo te pido que no malinterpretes el motivo por el que corrí hacia ti. Me quedé mirando su sombra sobre el pavimento. Sentí un impulso desconocido, una mezcla de inquietud y curiosidad. Gracias por decirme la verdad, murmuré al final. Pero necesito tiempo. Lo tendrás, respondió con una calma nueva. Prometo respetarlo. Su voz sonó más firme que antes, aunque seguía cargada de algo que yo no sabía descifrar. Me subí al coche. Él dio un paso atrás, dejando claro que no intentaría detenerme. Cuando encendí el motor, lo vi permanecer inmóvil, mirando mis luces hasta que desaparecieron en la salida. Mientras avanzaba hacia la avenida, comprendí que lo ocurrido esa tarde no se borraría con una noche de sueño. Las palabras de Winston habían abierto un capítulo que no esperaba vivir. No sabía qué significaba aún, pero la certeza de que mi vida había dado un giro inesperado permaneció conmigo durante todo el trayecto a casa. Dormí poco. La conversación en el estacionamiento había removido más de lo que quise admitir. Cada frase de Winston volvía con nitidez. Su confesión sobre Mateo, su mirada quebrada, el temblor en su voz. Me dije que comprenderlo requería espacio, pero al amanecer descubrí que seguía atrapado en la mezcla de emociones que él había dejado a mi alrededor. Llegué a la oficina con la intención de mantener la mente ocupada. El vestíbulo estaba más frío que de costumbre. La corriente de aire desde las puertas automáticas me despertó un poco. Caminé hacia el ascensor intentando ignorar que varios compañeros me observaban con curiosidad. Me saludaron con sonrisas tensas. Nadie dijo nada, pero la forma en que sus miradas bajaban de inmediato confirmaba que el accidente seguía siendo tema principal. En el ascensor me encontré a Lidia. Su cabello recogido resaltaba el brillo inquieto de sus ojos.
Pareces agotado, comentó con voz suave. Solo dormí mal, respondí intentando sonar indiferente. No hace falta ser adivina para saber que pensaste demasiado. No quise discutir. El ascensor se abrió y ella me dio un leve empujón en el hombro. Cuando quieras hablar, estaré en mi escritorio. Me dirigí a mi puesto. La mesa seguía igual que la dejé, pero el ambiente no. Había una tensión silenciosa que no existía días atrás. Un par de compañeros cuchicheaban cerca de la impresora. Al pasar, uno de ellos dejó escapar un comentario tan bajo que pudo ser accidental, aunque no lo parecía. Claro, por eso el director general lo protegió así. El otro añadió una risa corta. Privilegios que otros no tienen. Ignoré la punzada de rabia. El malentendido era inevitable. Winston había actuado con una intensidad que no coincidía con la distancia habitual entre jefe y empleado. Sin contexto, cualquiera pensaría lo peor. A media mañana reuní suficiente valor para enviar un mensaje. No quería prolongar la incertidumbre. No quería seguir evitando lo que necesitaba decir. Escribí una frase sencilla dirigida a Winston. Necesito hablar contigo antes de que esto se me vaya de las manos. ¿Puedo pasar por tu oficina más tarde? Apreté enviar. Me arrepentí al instante, pero ya no había vuelta atrás. Cerré el teléfono y fingí concentrarme en un documento que no lograba procesar. La respuesta llegó más rápido de lo que imaginé. Ven ahora. Estoy disponible. W. Sentí cómo se contraía mi estómago. Me levanté sin pensarlo. Caminé por el pasillo tratando de mantener la compostura. El nivel ejecutivo parecía más silencioso que el día anterior. La secretaria de Winston me miró con una mezcla de desconcierto y simpatía. Adelante, está esperándolo. Abrí la puerta y lo encontré de pie, junto a la ventana. Su postura era más rígida que la tarde previa. La luz de la mañana creaba sombras marcadas en su perfil. Cuando me vio entrar, su expresión perdió parte de esa dureza. Gracias por venir, dijo con voz baja. Cerré la puerta y me quedé frente a él, sin sentarme. Tenemos que hablar sin rodeos. Lo que pasó ayer fue demasiado. Lo sé, admitió. Dime lo que piensas. Respiré hondo. Mi corazón latía más rápido de lo que quería mostrar. No puedo seguir así. No puedo vivir con la sensación de que me observas desde los pasillos, o con el miedo de que vuelvas a aparecer detrás de mí cuando me vaya. Entiendo lo que te ocurrió, pero necesito espacio. Necesito claridad. Winston bajó la mirada. Sus manos se unieron como si intentara evitar que volvieran a temblar. No fue mi intención poner presión. A veces no sé cómo manejar ciertos impulsos desde aquel día con Mateo. Lo entiendo, respondí. Pero yo no puedo ser el lugar donde descargues esa angustia. No soy la sombra de tu hermano. Soy un empleado que necesita distancia emocional y profesional. Levantó el rostro. Sus ojos tenían un brillo distinto, algo entre resignación y aceptación. Entonces dime qué debo hacer. Primero, necesito que no intervengas en mis responsabilidades. Segundo, necesito que mantengas una frontera clara. Tercero, necesito que entiendas que lo de anoche no puede repetirse, al menos no mientras no tenga respuestas concretas. Él guardó silencio. Parecía luchar entre varios pensamientos. Finalmente habló con un tono más firme. Esta mañana hablé con recursos humanos. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Para qué? Solicité mover tu cargo a otra división. No quiero que sigas bajo mi supervisión directa. Me quedé inmóvil. No esperaba esa decisión tan rápida. ¿Ya lo solicitaste? Sí. Fue lo primero que hice al llegar. ¿Por qué actuar tan pronto? Porque entendí que mantenerte en mi área es irresponsable. La distancia que pides es algo que yo mismo debía haber considerado antes. Me llevé una mano a la frente. La mezcla de alivio y temor me desorientó. ¿A qué departamento iría? A Innovación Digital. La directora es Camila Rojas. Tiene criterio. Sabe reconocer talento. No se dejará influir por nada que tenga que ver conmigo. Un toque en la puerta interrumpió la conversación. La secretaria asomó la cabeza. Director Vega, Recursos Humanos ya tiene la documentación lista. Gracias, enseguida voy, respondió.
La puerta se cerró. Me quedé mirando a Winston, aún sorprendido. Esto cambia todo, murmuré. Eso espero, dijo él. Quiero que tengas la libertad que necesitas. Una sensación extraña recorrió mi pecho. La distancia que había pedido comenzaba a tomar forma real. Me sentí más ligero, pero también más vacío, como si una parte del caos de ayer hubiera empezado a desvanecerse para dar paso a algo que todavía no podía reconocer. Acompáñame, añadió Winston. Después de firmar, tú decidirás cómo seguir. Está bien, respondí. Caminamos por el pasillo sin cruzar miradas. Él iba un paso atrás para no dar la impresión de que caminábamos juntos. Su respeto hacia mis límites era evidente. Esa actitud cautelosa contrastaba con el hombre que me había sostenido con desesperación en el salón de eventos. Llegamos a la sala de recursos humanos. La luz era fría y los muebles claros. El ambiente olía a papel nuevo. Nos recibieron con profesionalismo. Colocaron un expediente frente a mí. Los párrafos detallaban la reorganización interna, la cadena de mando y la nueva descripción de mi puesto. No había rastro de favoritismo. Todo era transparente. Una funcionaria me preguntó si quería añadir alguna observación. Negué con un gesto. Quiero iniciar cuanto antes, dije. Winston permaneció en silencio. Se limitó a observar cómo firmaba los documentos. Su mirada tenía un matiz difícil de definir, como si luchara para no intervenir en un momento que también le competía por dentro. Cuando todo terminó, extendió la mano con formalidad. Buena suerte en tu nuevo equipo, Xavier. Su gesto no tenía exageraciones. Era una despedida contenida, casi dolorosa. Apreté su mano un segundo y la solté rápido. Gracias. Espero que esto nos dé claridad. Él bajó la vista sin responder. Dimos unos pasos hacia la salida, pero antes de separarnos volvió a hablar. No hablaré contigo salvo que seas tú quien empiece la conversación. Cumpliré lo que pediste. Lo agradezco, dije. Nos quedamos frente a frente, sin saber si ese era el final de algo o el inicio de un capítulo distinto. Luego tomé aire y caminé hacia el ascensor sin volver la cabeza. Mi nuevo equipo estaba en un piso más alto. Camila me recibió con una sonrisa calmada. Así que tú eres Xavier. He visto tu trabajo. Me interesa ver cómo manejas los proyectos rápidos. Haré lo mejor que pueda, dije tratando de sonar seguro. Eso quiero. Aquí nadie se esconde detrás de nombres grandes. Solo avanzamos por mérito. Me mostró un escritorio iluminado por una ventana amplia. Allí encontré un ambiente diferente. La gente se movía sin prisa excesiva. El ritmo cambiaba. La presión parecía más razonable. Sentí que podía respirar. Me senté y abrí una carpeta nueva. Fueron pasando los minutos. La tranquilidad del equipo contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Aún así, algo empezó a sentarse en mi pecho. Tal vez era la distancia que había pedido. Tal vez era la certeza de que, por fin, mi lugar en la empresa no dependería de interpretaciones ajenas. Sin embargo, cuando levanté la vista hacia la ciudad que se extendía más allá de la ventana, una idea volvió a empujarme desde el fondo de la mente. Una idea insistente, inquieta, imposible de ignorar. La distancia recién creada también dejaba un vacío inesperado. Y ese vacío, para mi sorpresa, tenía el nombre de Winston. Las semanas que siguieron parecieron un río silencioso que avanzaba sin detenerse. Mi nuevo equipo trabajaba con eficiencia. Camila me guiaba con paciencia firme. Las reuniones eran claras. Los objetivos tenían sentido. La presión del área ejecutiva desapareció. Sin embargo, la tranquilidad interna no llegaba. Cada vez que escuchaba mencionar a Winston en algún reporte, algo se tensaba en mí. Cada vez que lo veía cruzar un pasillo en la distancia, mi cuerpo reaccionaba como si recordara un impulso que no sabía clasificar. No había buscado nuevas conversaciones con él. Él había respetado la promesa que me hizo. No me llamó. No se acercó. No envió mensajes. No apareció en mis horarios. Aún así, la distancia no borró la impresión que había dejado en el estacionamiento. Camila anunció un lunes que necesitábamos preparar el contenido del retiro anual. La noticia creó movimiento inmediato. Todos comenzaron a organizar ideas. Ella se me acercó con una carpeta llena de esquemas. Tú vas a dirigir la sesión de participación digital, dijo con una sonrisa segura.
Me quedé en silencio unos segundos. ¿Yo? Solo. Sí, respondió. Lo presentaste en la reunión pasada con claridad. Quiero que lo muestres frente al consejo. Es tu oportunidad para destacar sin depender de nadie. Tomé la carpeta. Sentí una mezcla de gratitud y vértigo. Haré lo mejor posible. Hazlo con tu estilo, añadió. No imites a nadie. Pasé los días siguientes en una especie de carrera mental. Revisé guiones. Ajusté el diseño de las diapositivas. Practiqué transiciones. Camila revisaba cada parte con su mirada afilada. A veces corregía una frase. Otras veces simplemente asentía con aprobación. Finalmente llegó el día del viaje. El autobús de la empresa subió por un camino rodeado de pinos altos. El aire de la montaña era nítido. La luz atravesaba las ramas con una claridad que casi dolía en los ojos. El resort estaba ubicado sobre una terraza natural que dominaba un valle profundo. Los edificios de madera oscura parecían parte del paisaje. Las terrazas mostraban una vista extensa del bosque. Al bajar del vehículo sentí que mis pulmones se abrían mejor. El aire frío me despertó. Mi equipo caminó junto a mí por un sendero iluminado. Los empleados se dispersaban hacia sus habitaciones. Escuché risas. Escuché conversaciones sobre las actividades del día siguiente. Me instalé rápido y bajé al salón principal donde se realizarían las conferencias. El lugar tenía una iluminación cálida, suficiente para generar intimidad sin perder profesionalismo. Camila llegó poco después. Comienza con calma, recomendó mientras revisaba su reloj. El consejo llega en unos minutos. Respiré hondo. Preparé mi ordenador. Revisé una última vez el control de las diapositivas. Las sillas comenzaron a llenarse. Los murmullos crecieron. Los directores ocuparon los asientos de la primera fila. La energía en la sala cambió por completo cuando Winston entró. No lo vi al principio. Lo sentí. Algo se movió en el ambiente, como una corriente suave que empujó la atención hacia la puerta lateral. Giré la cabeza y lo vi avanzar acompañado de dos ejecutivos. Su traje oscuro contrastaba con la luz tenue. Su mirada recorrió el salón con calma. Cuando cruzó sus ojos con los míos, hubo un choque silencioso que me obligó a desviar la vista. Él confía en ti, susurró Camila. No dejes que te desestabilice. No lo hará, respondí intentando que mi voz sonara firme. Pero sí lo hacía. Aunque no mostraba interés evidente, su mera presencia me recordaba cada palabra de aquella noche en el estacionamiento. La conferencia comenzó. Él dio el discurso inicial. Su voz llenó el espacio con autoridad. Habló sobre crecimiento sostenido. Habló sobre seguridad operativa. Habló sobre innovación responsable. A veces levantaba la vista hacia el público. En una de esas ocasiones me miró, aunque su expresión se mantuvo profesional. Cuando llegó mi turno sentí un impulso nervioso que casi me obligó a retroceder. Sin embargo, avancé hacia el escenario con un paso firme. La pantalla detrás de mí se encendió con la primera diapositiva. Buenos días, dije. Hoy hablaré sobre cómo transformar la participación digital en algo más cercano, útil y humano. No sé en qué momento el miedo desapareció. A medida que explicaba los procesos, la ansiedad se diluyó. La sala escuchaba. Algunos tomaban notas. Otros asentían. Camila observaba con aprobación contenida. Winston no mostraba emoción, pero sus ojos seguían cada argumento como si analizara algo más profundo que mi presentación. Terminé con una pregunta dirigida a la sala. Recibí comentarios positivos. Los directores se acercaron después para pedir detalles. Camila me felicitó con una palmada breve. Sabía que lo lograrías, dijo. Salí al pasillo para respirar un momento. Necesitaba un espacio sin preguntas. El eco de los aplausos aún vibraba en mis oídos cuando escuché una voz familiar a mi espalda. Excelente presentación, Xavier. Me giré despacio. Winston estaba ahí, con una expresión mucho más suave que la que mostraba en la sala. Gracias, respondí. Él dio un paso más cerca, pero mantuvo distancia suficiente para evitar confusiones. Tu exposición fue clara, añadió. Tuviste seguridad en cada punto. Sus palabras me afectaron más de lo que esperaba. Aprendí mucho de Camila, murmuré. Ella es buena,
Pero tu estilo es propio, dijo él. No imitas a nadie. Eso sobresale. No encontré respuesta adecuada. Él lo notó y sonrió apenas. Nos vemos esta noche. Hay un encuentro informal en el lounge del hotel. Sí, dije sin saber qué más agregar. El evento nocturno estaba lleno desde temprano. Las luces cálidas del salón creaban reflejos suaves en las copas de vino. La conversación fluía entre grupos pequeños. Lidia se acercó a mí con una expresión de triunfo. Tu presentación fue impresionante, comentó. Y no digas que exagero. Sonreí. Gracias. Fue un día largo. Ella inclinó la cabeza hacia el fondo del salón. Él te mira, susurró. Lidia, por favor. Puedes negarlo, pero la intensidad se nota. Parecen dos imanes a punto de unirse. No estamos unidos, respondí con un suspiro. No por falta de deseo, insistió ella antes de alejarse con una risa suave. Salí del salón para tomar aire fresco. El jardín lateral estaba iluminado con lámparas bajas. Los pinos formaban columnas oscuras contra el cielo. Caminé por el sendero sin prisa. La noche era fría, pero agradable. El silencio contrastaba con el bullicio del interior. Escuché pasos detrás de mí. No eran apresurados como aquella vez en el estacionamiento. Eran tranquilos. Reconocí ese ritmo incluso antes de girar. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Winston. Asentí. Él se situó a mi lado dejando un espacio justo entre los dos. La luz de las lámparas definía suavemente su perfil. Pareces pensativo, dijo con un tono cuidado. Hay demasiado que procesar, respondí. ¿Sobre el trabajo?, preguntó. En parte, añadí. También hay cosas que no sé cómo manejar. Él bajó la mirada hacia el sendero. Agradezco que hayas venido. Temí que evitaras cualquier conversación. No estoy huyendo, dije. Solo intento entenderme. Yo tampoco he dejado de pensar en lo que hablamos, admitió él. Mis palabras en el estacionamiento fueron sinceras. No puedo fingir indiferencia donde no la siento. El viento movió las ramas. El olor a tierra húmeda llegó con fuerza. Tengo miedo de que esto surja por lo que viste con Mateo, confesé en voz baja. No quiero convertirme en un reemplazo emocional. Él detuvo su paso. Me miró con seriedad profunda. Tú no llenas un vacío. Lo que siento viene de otro lugar. Mi dolor me volvió más sensible al riesgo, sí, pero no creo lo que pienso cuando te veo. Mi pecho se apretó. ¿Y qué piensas cuando me ves?, pregunté. Él soltó un suspiro tembloroso. Pienso que hay personas que llegan sin aviso y aún así cambian la dirección de una vida. Pienso que me sostuviste sin saberlo cuando abriste ese informe anónimo. Pienso que tu presencia me inquieta de formas que no esperaba. Me quedé inmóvil. El aire se volvió más denso. Winston, yo... No tienes que terminar la frase, dijo él. Solo dime si quieres que me aleje. Negué con un leve movimiento. Un impulso desconocido me llevó a acercarme un poco más. Sentí su respiración. Su mirada bajó a mis labios. Quiero intentar algo, susurré. Él no se movió. Parecía temer romper el momento. Me incliné y rocé su boca con la mía en un contacto breve, suave, lleno de tensión acumulada. El beso duró un segundo, pero desató algo que llevaba semanas guardado. Cuando me aparté, él respiró hondo, como si la realidad acabara de cambiar. Sabiel, dijo con voz quebrada. Apoyé mi frente en su pecho un instante para recuperar estabilidad. Él no me tocó hasta que asentí. Entonces colocó una mano en mi hombro con cuidado. No sé hacia dónde vamos, murmuré. Yo tampoco, respondió. Pero no quiero que huyas. No voy a hacerlo, dije. Al menos no esta vez. Caminamos de regreso hacia el resort sin rozarnos, aunque la sensación de cercanía nos seguía como una sombra cálida. La noche parecía más clara. El aire menos frío. La incertidumbre seguía, pero ahora tenía un nuevo significado. Por primera vez desde aquel accidente, ya no me sentía atrapado por el miedo de alguien más. Ahora caminaba hacia algo que yo mismo había elegido, aunque no pudiera nombrarlo todavía. El amanecer después del retiro llegó con una quietud que no esperaba. El camino de regreso hacia la ciudad me ofreció un silencio cómodo en el que pude ordenar mis emociones. No había certezas,
pero sí una claridad que me acompañó como una luz tenue. Había dejado de huir. Había aceptado que algo entre nosotros existía, aunque no supiera el nombre adecuado para definirlo. Cuando llegué a la oficina, encontré una nota sobre mi teclado. El papel tenía un aroma sutil que reconocí de inmediato. El mensaje era breve. Si deseas hablar, estaré disponible al final del día. Sin presión. Solo si quieres. W. Guardé el papel en mi bolsillo. Pasé la mañana ajustando una propuesta con Camila. Ella notó mi concentración intermitente y dejó su bolígrafo sobre la mesa. ¿Problemas personales?, preguntó sin suavizar el tono. Solo asuntos que debo resolver, respondí. Entonces resuélvelos. No permitas que la incertidumbre altere tu criterio. Asentí sin discutir. Sabía que sus palabras eran más útiles que cualquier consuelo. Las horas avanzaron lentas. Cada tanto tocaba el bolsillo para sentir la nota. Cuando llegó la tarde y el edificio empezó a vaciarse, me encaminé hacia el nivel ejecutivo. El pasillo estaba casi en penumbra, iluminado solo por lámparas suaves. Toqué la puerta. Adelante, escuché el otro lado. Winston se encontraba mirando el horizonte desde la ventana. La luz tenue delineaba el contorno de sus hombros. Cuando se giró, su expresión cambió. Ya no era el jefe imponente del salón de conferencias. Era un hombre que parecía prepararse para escuchar lo que yo decidiera. Gracias por venir, dijo. Teníamos pendiente esta conversación, respondí mientras cerraba la puerta. Lo sé. Dime lo que has pensado. Tomé aire. He pensado en el retiro. He pensado en lo que sentí cuando te besé. Y he pensado en lo que esto podría significar. Winston dio un paso cauteloso. Si te arrepientes, lo aceptaré. No me arrepiento, contesté con firmeza. Su alivio fue visible. Entonces dime qué necesitas, dijo. Me acerqué a la mesa donde reposaban unos documentos. Si vamos a intentar algo, debe ser limpio. Nada oculto. Nada ambiguo. Nada que pueda destruir mi carrera ni tu liderazgo. Estoy de acuerdo, respondió de inmediato. Por eso preparé esto. Abrí una carpeta llena de protocolos. Había declaraciones sobre independencia profesional, normativas internas y formularios para restringir cualquier influencia jerárquica. Revisé cada página mientras él esperaba sin interrumpir. Pensé en todo, explicó. No quiero dejar espacio para malentendidos. Si alguien cuestiona tu mérito, habrá pruebas de que mis decisiones no afectan tu camino. Levanté la mirada. Hiciste todo esto sin saber si yo aceptaría. No esperaba una respuesta, dijo en voz baja. Solo tenía la esperanza. Cerré la carpeta. Quiero intentar esto. Pero con reglas claras. Las respetaré todas, respondió él. Prometo no tomar ninguna decisión que te involucre. Prometo mantener distancia en el ámbito laboral. Prometo hablar de lo nuestro solo donde tú lo consideres correcto. Me senté en el sillón frente a él. El ambiente era sereno, como si ambos hubiéramos llegado al mismo punto desde caminos distintos. Tenemos que informar a recursos humanos, dije. Ya lo cité para dentro de 2 días, respondió. ¿Tan pronto? Sí. Prefiero que todo sea transparente desde el inicio. Pasamos un momento en silencio. La proximidad no tenía la tensión de antes. Se sentía más madura, más consciente. Winston tomó asiento frente a mí. Hay algo más, dijo con cierta duda. ¿Qué cosa? El consejo de administración quizá preguntará si mis sentimientos nacieron del trauma. ¿Y qué dirás? Diré la verdad. Diré que mis emociones aparecieron mucho antes del accidente. Y que aquel día solo despertó un miedo que creía enterrado. Me quedé observando la forma en que hablaba. No había dramatismo. Solo sinceridad. Lo entiendo, murmuré. Y te creo. El día de la reunión con recursos humanos fue más formal de lo que imaginé. Nos hicieron preguntas detalladas. Verificaron que ninguno de los dos estuviera actuando bajo presión. Revisaron mi historial para asegurarse de que mis ascensos o evaluaciones no dependían de él. Todo quedó documentado. Todo quedó registrado con imparcialidad. Al salir del despacho, Winston me miró con cautela. ¿Estás bien?, preguntó. Sí.
Todo fue más simple de lo que pensé. Me alegra oírlo. Pasaron algunas semanas. La empresa inició un proceso de auditoría interna para despejar rumores. El resultado demostró que cada logro que había obtenido provenía de mi propio trabajo. El comunicado oficial acabó con los comentarios malintencionados. En vez de sentir alivio inmediato, sentí una mezcla de liberación y orgullo que no sabía que necesitaba. Una tarde, para despejarme, subí a la terraza del edificio. La ciudad se extendía bajo un cielo gris dorado. El viento movía mi camisa mientras observaba las luces encenderse una a una. Alguien se acercó por detrás. No tuve que girar para saber quién era. La revisión terminó, dijo Winston con voz serena. Sí, lo supe esta mañana. Me alegra que todo haya quedado claro. No quería que vivieras bajo la sombra de un prejuicio. Tampoco quería dudar de mí mismo, añadí. Él se acercó un poco más. No me tocó. Solo permaneció allí, lo bastante cerca para que su presencia me envolviera sin invadir. Sabiel, dijo. Quiero que esto lo construyamos paso a paso. No quiero que sientas presión de ningún tipo. No la siento, respondí. Ahora quiero avanzar sin miedo. Su mano se movió apenas, como si buscara permiso. Asentí. Entonces entrelazó sus dedos con los míos. No quiero que esto sea un impulso, dijo. No lo es, contesté. Lo pensé mucho. Te elegí con calma. Winston cerró los ojos un instante. Te quiero, dijo sin que su voz temblara. No por llenar una ausencia. No por apagar un dolor. Te quiero porque contigo soy más honesto que conmigo mismo. Sentí un calor profundo en el pecho. Yo también te quiero, respondí. Me diste espacio. Me diste tiempo. Me dejaste decidir. Él acercó su frente a la mía. Caminemos despacio, murmuró. Caminemos juntos, dije. Todo lo que había sido confusión comenzó a ordenarse. El ruido del pasado se volvió lejano. Quedó el viento. Quedó la noche. Quedó la posibilidad de un futuro que ninguno de los dos había imaginado cuando aquel panel cayó. Mientras observaba la ciudad bajo nuestros pies comprendí algo sencillo, pero profundo. Nuestro inicio no había sido perfecto. Había nacido de miedo, de heridas, de límites rotos y luego reconstruidos. Sin embargo, lo que estaba creciendo ahora tenía raíces limpias. Habíamos elegido con los ojos abiertos. Habíamos apostado con cuidado. Habíamos aprendido a mantenernos cerca sin destruirnos. Y en esa terraza, con su mano firme alrededor de la mía, supe que este camino recién empezaba. Y que por primera vez, no me asustaba en absoluto. Cuando Sabiel y Winston eligieron caminar juntos, dejaron atrás el miedo que los mantuvo en silencio durante tanto tiempo. Eligieron escucharse, respetarse y construir algo que no nació de un accidente, sino de valentía y honestidad. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega en el momento perfecto, pero se aparece cuando dejamos de huir de lo que sentimos. Si esta historia tocó tu corazón, quédate con nosotros para seguir descubriendo relatos donde dos almas se encuentran de formas inesperadas. Gracias por ver Solo Dos.